Gracias a todos por estar aquí, maestro. Para mí un privilegio compartir con ustedes esta charla, principalmente con usted. Me han dicho que está un poco mal de la garganta, me dijeron que esto tiene que ser No como un poco, sino bastante mal de la garganta, sí. Debe ser de tanto hablar. Claro, no, es que la entrevista tiene que ser como el sexo de los conejos, dicen, intensamente rápida y intensamente intensa. En realidad no he visto cómo lo hacen los conejos, pero debe ser un espectáculo veloz, en realidad. ¿Y por qué está mal de la garganta? Que estuvo de karaoke en la casa de Guillermo Lazo ayer hasta altas horas. No. Ya lo arrastro la ronquera desde Arequipa, de mi tierra, en el sur del Perú, donde estuvimos unos días con Isabel con motivo del Hey Festival. El Hey es una feria literaria que nació en un pueblecito que está en la frontera misma entre Inglaterra y Gales. Fue un personaje un poco excéntrico el que descubrió este pueblecito que es muy bello y entonces compró, era un hombre de fortuna, compró varias casitas y convenció a una serie de anticuarios de libros europeos, o sea, de distintos países de Europa, para que fueran a llevar allá los anticuarios de libros que tenían. Y convirtió a este pueblito, que es minúsculo, en un gran centro bibliográfico donde iban coleccionistas de libros antiguos del mundo entero. Y entonces a alguien se le ocurrió hacer una feria de libro en este pueblo. Y es una feria que ha tenido un éxito extraordinario en el mundo entero. Van escritores de los 5 continentes y realmente se repleta el pueblo durante 2 semanas al año. Y lo que es más interesante en el Hey Festival es que gracias al éxito que tuvieron, decidieron llevar este festival de libros a distintos países. Y ahora tienen Hey Festivals en distintos países, entre ellos el Perú, donde en la ciudad donde yo nací, Arequipa, por 4º año se ha celebrado el festival. Y es un espectáculo verdaderamente emocionante ver que miles de jóvenes de distintas regiones, al igual que en Cartagena, en Colombia, o Pátzcuaro en México, llenan, repletan todas las presentaciones del libro, las mesas redondas, los diálogos, y van a participar en diálogos con los escritores y a comprar libros. Realmente uno tiene la sensación cuando va a cualquiera de los Hey Festivals que hay, que la literatura es lo más importante en esa ciudad y que la literatura está muy viva por la cantidad de jóvenes que asisten a ellos. Lleva cerca de 28,000 libros donándolos usted en Arequipa a la biblioteca que lleva su nombre. Así es. ¿Eso es para desocupar también en casa la cantidad de libros que No, tiene no. o cómo No. logra ese flujo? No, yo no, jamás en la vida renunciaría a mis libros por esa razón de espacio. No, yo quiero mucho mis libros, son mis mejores amigos, los más leales. Y al final, Arequipa celebró de una manera tan conmovedora para mí el premio Nobel que decidí hacer esa donación. Y la verdad que me alegro mucho de haberlo hecho porque ahora pues esa biblioteca es una biblioteca que está al servicio de la ciudad y como ha seguido creciendo mi biblioteca, pues sí, yo creo que al final llegará a ser una biblioteca de unos 40,000 volúmenes, que son muchos de literatura contemporánea, moderna, y se me ocurrió que en Arequipa podían tener mejores lectores estos libros que en Lima, por ejemplo, que es una ciudad tan grande, que tiene muchas bibliotecas. Así que creo que fue una donación, pero cada vez que entrego libros siento mucha tristeza. Me apena desprenderme de mis libros porque, como digo, son para mí más que libros, son como personas muy fieles a las que tengo asociadas grandes nostalgias, recuerdos muy hermosos. Sí, sí. Hablando del Perú, cuando usted todavía camina por la avenida Tacna, gris como ella, que se replica en todos los países de Latinoamérica, Sí. todos tenemos una avenida Tacna, ¿usted se sigue preguntando a qué hora se jodió el Perú? Pues yo creo que los países no se joden en un momento.
Es un proceso largo. Se van jodiendo. En el que se van jodiendo poco a poco, van cometiendo errores que no se corrigen y que luego, al contrario, se tratan de sostener con otros errores. Y al final, pues ocurre a nuestros países lo que les ocurre a los hermanos venezolanos, ¿no? Que de ser un país que debía tener los niveles de vida más altos de América Latina y acaso del mundo, es hoy día un país miserable, del que millones de venezolanos huyen como sea en las condiciones más trágicas, porque en su país para ellos no haya esperanzas. Pero en el caso peruano, usted votó por Toledo, entiendo, hoy perseguido por No solo voté por Toledo, hizo campaña por él, claro, sí. hoy perseguido de la justicia. Ante la coyuntura Keiko Humala, usted públicamente pidió apoyo a Humala, Humala que terminó también en la cárcel junto a su esposa. Entiendo que en la última elección también su apuesta era por PPK antes del fujimorismo, pero todos los expresidentes peruanos están últimamente o perseguidos por la justicia o mejor que usted no ganó, porque si no tal vez le hubiese tocado entrar en el club. Mire, efectivamente, toca usted un asunto sumamente triste. Toledo fue un gran luchador contra la dictadura de Fujimori. Fue un gran luchador, muy valiente, se enfrentó a la dictadura y realmente, pues muchísimos peruanos sentimos que nos salvaba de un gobierno que fue corrupto, asesino, en fin, lo que son las dictaduras en todas partes. Desde luego ha sido una gran decepción descubrir que este líder popular, un hombre de origen muy humilde, no solo aprovechó el poder de una manera personal, indebida, sino que llegó a robar 20 millones por lo menos. ¿No? 20 millones, o sea, sí, una verdadera tragedia. Y yo espero que se pueda extraditar de Estados Unidos, donde se ha ido a refugiar, y reciba la sanción que merece un presidente ladrón, ¿no es cierto? El caso de Humala para mí no está tan claro. Las acusaciones de Humala es que recibió dinero para su campaña, del que no dio cuenta. Pero bueno, por lo menos él se quedó en el Perú a responder a la justicia, ha estado preso, él y su mujer, y vamos a ver qué cosa dice el juicio. En él yo tengo esperanzas, ¿no?, de que pueda salir libre de polvo y paja. Ahora, en el caso de Kuczynski es otra tragedia, y no solamente para el Perú, sino para mí personalmente, porque éramos amigos. Yo creo que esa persona... Ya no lo son. No lo somos ahora, no, ya no es mi amigo. No, yo lo considero un cobarde y un traidor, fundamentalmente, y lo digo cada vez que me preguntan sobre él, porque yo hice campaña por él también. Yo creo que no había una persona mejor preparada para ser un gran presidente del Perú. Tuvo una formación magnífica en grandes universidades, estuvo en Princeton, en Estados Unidos, estuvo en Oxford, en Inglaterra, y después él hizo una carrera muy brillante en el mundo de la banca, llegó a ser presidente de un banco norteamericano, sabía perfectamente lo que había que hacer. Resulta que toda su campaña la hizo sobre el tema "no indultaré a Fujimori", quien, como usted sabe, pues fue condenado en un juicio absolutamente limpio, legítimo, a 25 años de prisión, que es la máxima pena en el Perú por asesino y por ladrón. Y resulta que al final Kuczynski no solo nos defraudó a todos por su cobardía, porque no se atrevió a enfrentarse al fujimorismo que le tumbaba ministros. Lo peor fue ese enjuague sucio que hizo con el fujimorismo pensando que si lo indultaba iba a salvar su pescuezo. Naturalmente no salvó su pescuezo. Renunció y nos dejó una imagen absolutamente lastimosa de un país que estaba recuperando la democracia. Es un caso verdaderamente notable de incapacidad a la hora de llegar al poder. Un hombre que fue muy exitoso en su vida privada, en su vida profesional y en su vida pública también. Sus pasos por la vida pública fueron siempre muy exitosos. Ahora, déjeme sacar una conclusión. ¿Por qué le ocurre esto al Perú? Le ocurre por una razón muy simple,
porque nosotros no tenemos, desgraciadamente, una tradición de país democrático con una justicia independiente que castiga a sus gobernantes pillos, ladrones. No, desgraciadamente hemos tenido muchos pillos en la historia de los presidentes del Perú y por desgracia es una tradición que sigue allí presente, pero tengo la impresión de que el pueblo peruano va aprendiendo, ¿eh? El fujimorismo llegó a tener el control del Parlamento en el Perú y hoy en día, según todas las encuestas, sin excepción, el fujimorismo está prácticamente extinguiéndose. Con Keiko tras las rejas, ¿no? Todas esas esperanzas que había puestas en el fujimorismo, bueno, es una tragedia, ¿no? Porque el padre se ha metido a un hospital para no volver a la cárcel, la hija está ahora presa con una prisión de 3 años, me parece, para ser investigada simplemente, y el hijo también tiene unos problemas con la justicia terribles. Pero en fin. ¿qué es lo que nosotros también tenemos un expresidente hoy prófugo de la justicia, alguien que fue muy crítico con usted, que incluso llegó a decir Vargas Llosa es un tipo muy limitado? Ya, seguro que sí. ¿Qué opinión le merece eso? No solo en el caso de Rafael Correa como algo puntual, sino el tropezar continuo de América Latina con líderes que terminan vulnerando derechos humanos y si es que no es eso, corrompiéndose y seguimos en el mismo círculo vicioso sin lograr, Pues sin mire, lograr una salida. eso significa que nuestras democracias son muy imperfectas todavía y las democracias se van perfeccionando con el tiempo, con la perseverancia, con la persistencia. Desgraciadamente nuestro pasado está lleno de dictadores, de presidentes pillos. Esa es la realidad. Pero eso no es un defecto natural de las democracias, en absoluto. Los dictadores son más pillos que los demócratas. Generalmente pueden robar mucho más, con mucha más facilidad que los presidentes civiles, demócratas, sobre los que, digamos, pesa la ley, ¿no? Pero la democracia sigue siendo, con todas sus imperfecciones, superior a las dictaduras, sin ninguna duda. Las dictaduras no solamente son ineficientes desde el punto de vista económico, sino son profundamente inmorales, recurren a la violencia, recurren a la tortura, recurren al asesinato, asfixian enteramente a una sociedad con mentiras, estableciendo unos sistemas de control del pensamiento, de control de la expresión, que al final enferman y desnaturalizan enteramente todo lo que ocurre dentro de una sociedad, empezando por sus instituciones. Sin embargo, fíjese, los presidentes roban, pero van presos. Eso es una gran cosa. Eso es un gran progreso sobre el pasado. En el caso nuestro que nos ocupa en este país, no está preso, está prófugo. Bueno, pero esperamos que pueda ser extraditado y juzgado. Veo que ahora hay una acusación muy concreta, un secuestro a un adversario político. Bueno, si eso se comprueba y se comprueba a través de tribunales independientes, pues ese señor debe ser sancionado. ¿Qué opinión le merece el ocaso político de Rafael Correa? Yo estoy muy contento, por Ecuador sobre todo, ¿no? No, mire, Correa fue un presidente populista, tomó una serie de medidas tanto en el campo económico como en el campo social que debilitaban tremendamente las instituciones democráticas en el país. Y es un personaje que apoyó directamente la dictadura venezolana. Yo creo que fue nefasto para el Ecuador y me alegro mucho de que se hayan dado cuenta también los ecuatorianos, que en un momento dado pues creyeron en esos discursos populistas que hacía Correa y ojalá pueda ser extraditado y juzgado por un tribunal imparcial, independiente en el Perú y si hay razón de ser que sea sancionado también, ¿no? Usted, conocedor de Europa, tal vez como mucho más que los que estamos aquí, ¿qué nivel de protección y buena imagen tiene el caballero allá? Porque durante su gestión... ¿Quién, Correa? Correa. No, Correa no creo que tenga mayor prestigio en Europa. La gran equivocación de Europa fue Lula. Sí, Europa se enamoró de Lula, quedó deslumbrado con este personaje carismático,
que hablaba con tanta desenvoltura, con entusiasmo. Y por eso Europa tiene dificultad para entender lo que ha ocurrido en Brasil, el triunfo de Bolsonaro. No entiende por qué, si Lula era ese genio que había llevado 30 millones de brasileños a vivir dentro de una economía próspera, porque no era verdad nada de eso. Nosotros en el Perú sabemos mejor que nadie que el señor Lula era una persona muy poco honesta porque era el intermediario de Odebrecht con los presidentes peruanos supuestamente corrompidos por Odebrecht. El intermediario era Lula. Entonces, ¿cuál es la honestidad de Lula? Ninguna honestidad. Y esto es lo que llevó al pueblo brasileño a esta movilización contra la corrupción de la que el Partido Trabajista, Lula, Dilma Rousseff fueron parcialmente responsables. ¿Bolsonaro usted no lo asusta? Sí, me asusta. Desde luego me asustan las barbaridades que anda diciendo, sin ninguna duda. Pero algo me tranquiliza, por ejemplo, que el juez Moro, que es una persona realmente admirable por su coraje, por la manera como se ha enfrentado a la corrupción, mandando a la cárcel a empresarios, a políticos corruptos, esté de ministro de Justicia en su gabinete. Y después hay el ministro de Economía de Bolsonaro, pues es una persona, Guedes es un genuino liberal, es una persona que sabe perfectamente lo que hay que hacer. Entonces mi esperanza es que esos ministros moderen un poco, ¿no?, los excesos, sobre todo los excesos verbales de Bolsonaro, que sin ninguna duda son muy preocupantes, ¿no? Estos procesos totalitarios que ha venido viviendo América Latina también han sido apoyados, y en el caso ecuatoriano han ido extinguiéndose, pero por ciertos sectores de la intelectualidad. Entonces, la intelectualidad, personas que le nutren a estos procesos con supuesto contenido racional, terminan los intelectuales siendo también parte de la masa, de la tribu, y respaldando aquello. Entonces, ¿cómo podemos confiar como sociedades, ser guiados democráticamente por intelectuales que luego suelen fácilmente enamorarse Bueno, de pero yo procesos espero que las totalitarios? sociedades no sean tan sonzas, tan ciegas de creer a sus intelectuales. Los intelectuales ya sabemos que se equivocan y a veces se equivocan espantosamente, ¿no es cierto? Pero espantosamente. Y no solo los intelectuales de segundo, de tercer nivel, sino los intelectuales de primer nivel, ¿no? No se olvide usted que Heidegger, el filósofo más grande del siglo XX, fue nazi. Nazi. Llegó a tragarse todas las estupideces del nazismo y murió con su carnet de miembro del partido nazi. Sartre, otra de las inteligencias más deslumbrantes del siglo XX. Si usted sigue la línea política de Sartre, es algo verdaderamente para echarse a llorar. Él termina defendiendo la revolución cultural china. Sartre, sí, 20 millones de muertos asesinados en la locura de los chinos, y Sartre apoyaba eso. Una entrevista a Sartre en Le Monde es la que usted lo ayuda a terminar de desilusionar, o sea, a completar la desilusión que tenía usted por la izquierda, ¿no? Está usted muy bien informado, es verdad. En una entrevista que le hizo Madeleine Chapsal, que era una periodista que se ocupaba de cosas culturales, Sartre dijo cosas terribles, dijo que creía que los intelectuales africanos tenían que renunciar a la literatura para hacer la revolución, de tal manera que en sus países fuera posible la literatura. Pero usted también era comunista y yo le debo confesar que también a mis 18 años era bastante izquierdoso y comunista, y viendo cómo ha terminado usted, ya me da como ilusión de qué puede pasar, que uno sí puede curarse y rehabilitarse en esta vida. Nos arrepentimos a tiempo, usted y yo. Sí. Comunista, pero... Yo fui comunista un año. Sí, Cahuide se llamaba el grupo, ¿no? Cahuide se llamaba. Odría había exterminado al Partido Comunista prácticamente. Todos sus dirigentes estaban o muertos, o en el exilio, o presos. Y Cahuide era un grupo que trataba de reconstruir el Partido Comunista. Y yo fui militante un año. Ahora, pero de pelo largo y éramos pocos, pero bien sectarios. Sí. Y entonces, bueno, Sartre me salvó a mí, por ejemplo, de ser un cuadriculado, porque yo lo leía mucho a Sartre, y yo repetí en las discusiones que teníamos, bueno, éramos 4 gatos realmente los comunistas en el Perú en ese tiempo, pero yo repetía siempre
una frase que había leído en Sartre, que decía: yo acepto del marxismo el materialismo histórico, pero no acepto el materialismo filosófico. Y entonces yo repetía eso en mis discusiones con la célula, con mis camaradas que eran más sectarios que yo. Ahí le decían su hombre a usted. Y siempre recuerdo que al terminar una de esas discusiones, uno de mis camaradas me dijo, camarada, tú eres un subhombre. Un subhombre. En ese tránsito también usted se decepciona en su viaje a la Unión Soviética. ¿Qué vio allá que le bajó de la nube rosada que usted había construido en su mente sobre Pues el fue, comunismo? bueno, yo había tenido ya un problema serio en Cuba, pero la Unión Soviética fue para mí quizá la mayor de las decepciones que he tenido en mi vida. Seguramente la mayor decepción política, porque, digamos, era triste, era un país tremendamente triste, donde se procuraba no hablar de política, era muy difícil que la gente hablara de algo de política, y después yo descubrí, por ejemplo, que para moverse de una ciudad a otra, un ruso, un ciudadano soviético, tenía que pedir permiso a las autoridades, y lo descubrí por el traductor que me pusieron, que siempre hablaba de Leningrado, o sea, el antiguo San Petersburgo, con un entusiasmo. Y yo ingenuo, le pregunté, pero si te gusta tanto Leningrado, ¿qué haces viviendo en Moscú? ¿Por qué no te vas a vivir a Leningrado? Y me acuerdo mucho que me miró de una manera que a mí me hizo sentir un imbécil. Digo, pero ¿por qué me mira de esta manera? Y claro, decía, pero ¿cómo puedo moverme yo de Moscú si el trabajo que tengo me lo han dado para Moscú? Y ese trabajo va a ser mi trabajo el resto de la vida. Yo no puedo moverme, tendría que tener un permiso especial para cambiar de residencia. Entonces, yo llegué en esos días que estuve, que no fueron muchos, pero fueron como 8 o 10 días, a la conclusión absoluta de que si yo hubiera sido soviético, yo estaría o en el Gulag, muerto, o sería condenado como esos non-entities, ¿no? Que eran los poetas, los escritores disidentes, marginales, que simplemente no existían, no podían formar parte de ninguna asociación de escritores, por lo tanto no podían publicar absolutamente nada, salvo en los samizdat, ¿no? Clandestinos. Fue terrible descubrir un país que yo había defendido y en el que yo no hubiera podido vivir, no hubiera podido seguir viviendo allí, ¿no? Tampoco en Cuba, porque Fidel prometió que usted nunca volvería a pisar Cuba. Eso es. Y sucedió. Bueno, él se ha muerto. No, todavía no me he muerto. O sea, la posibilidad de volver a Cuba creo que está allí siempre inscrita en él. No volverá a Cuba mientras no recupere la democracia. No, yo si me dejan entrar, pero con pasaje de salida, iría ahora. Iría ahora, sí. No, tengo recuerdos muy cariñosos de mucha gente formidable que conocí en Cuba. Y creo que si hay gentes que admirar en el mundo son los disidentes cubanos, ¿no? Realmente qué vida tan triste la que llevan en el aislamiento más completo. No tienen, a diferencia de Venezuela, pues que es un país que todavía pelea a muerte, en Cuba ya la pelea está concentrada en ciertos héroes, mártires, ¿sabes? Muy poquitos en un ambiente que parece totalmente resignado, ¿no? a lo que tienen. ¿El caso venezolano tiene salida? Sí Porque tiene. yo No, tiene le salida. doy vuelta y no sé cuál. No, tiene salida. A diferencia de Cuba, que yo creo que va a demorar, Venezuela, los venezolanos están dando un ejemplo, se equivocaron. Varias veces votaron por Chávez y eso lo han pagado carísimo, pero ahí están peleando, resistiendo, tienen un enorme coraje, los matan, los torturan. Acaba de llegar a España ahora un joven que a lo largo de 4 años ha sido sometido a las torturas más espantosas por el régimen de Maduro, y sin embargo allí están, ahí hay unos dirigentes muy valientes que siguen resistiendo. ¿Pero cuál es la salida? La salida es que la presión internacional sea tan fuerte, que los castigos que la presión internacional
inflija al gobierno venezolano, lo lleve a aceptar las elecciones libres. Yo creo que esa ¿Pactar sería, una salida también? esa sería la salida pacífica, pero hay una salida violenta que tampoco se puede descartar, ¿no es cierto? ¿Civil o extranjera? No, pues bueno, si es una salida local, es una división del ejército, pero da la impresión de que es un poco tarde, que el ejército ya ha sido demasiado controlado por la inteligencia cubana, que prácticamente controla todo el servicio militar en Venezuela. Pero yo creo que en el caso de Venezuela todavía hay esperanzas, el régimen se sigue empobreciendo de una manera pavorosa, así que yo creo que en un momento dado eso va a ser explosión y que Venezuela recuperará su democracia malherida. Sobre Cuba soy más pesimista en lo inmediato, pero no en lo inmediato, porque no hay ninguna dictadura que sea eterna. Eso lo hemos ¿Obrador lo comprobado. asusta? ¿Cómo? ¿López Obrador lo asusta? Sí, me asusta. López Obrador me asusta. Aunque desde que ganó las elecciones hasta ahora, pues ha hecho esfuerzos enormes para tranquilizar a los empresarios. Él sabe que si se cortan completamente las inversiones sería gravísimo para México. Pero él es un populista muy radical. Entonces, un populista en el gobierno siempre es muy peligroso, ¿no? No quiero terminar porque sin profundizar en algunos conceptos de La llamada de la tribu, de su libro sobre su pensamiento político. Quien está viendo esa entrevista en YouTube y esperaba que íbamos a profundizar en literatura, no, lo que realmente me interesa y nos interesa en esta conversación es un poco bucear en su pensamiento político muy explícito en el libro, y quiero ir abordando algunos conceptos mientras usted me permita. Cuando ya se aburra de mí me dice ya paramos y nos paramos. Yo Si no, nos le quedamos rogaría hasta... que paráramos después de una pregunta. Una pregunta. Sí. Usted déjeme escoger la mejor. Porque si no, vamos a acabar con mi voz definitivamente y no podré dar la conferencia. A ver, la mano invisible del libre mercado. Sí. ¿Existe? ¿Qué tan etérea es y qué tanto podemos dejar en sus manos, en manos del libre mercado? O sea, ¿lo corrige todo o también permite, como en el 2009, que según lo que también se dice en su libro, la crisis bancaria del 2009-2008 en Estados Unidos no es producto de los menores controles estatales, sino de la podredumbre moral de los seres humanos? Incluso en el libro usted dice que la moralidad o la falta de moral hace que el liberalismo sea imposible si es que no hay principios morales. En sociedades donde los principios morales suelen ser escasos, como las Mire, eso latinoamericanas... permítame que lo corrija. No, eso no lo digo yo, lo dicen todos los grandes pensadores liberales. Los grandes pensadores, algunos eran creyentes, otros eran no creyentes, pero todos creían que la moral era absolutamente fundamental para que una sociedad fuera realmente libre. El problema moral es un problema central para el pensamiento liberal. Y entonces, es por eso que los liberales piensan que es tan importante la cultura en una sociedad, que haya unos ciudadanos cultos. Cultos quería decir en el pasado no solamente cultos, sino justos también. Y que eso es lo que garantizaba que unas instituciones libres e independientes funcionaran de una manera ética. Pues sí, si alguien sabe lo importante de la moral en el funcionamiento de las instituciones, somos los latinoamericanos que nos vemos rodeados de democracias que se frustran o fracasan por la inmoralidad de sus políticos. Entonces, sí, la moral es un elemento esencial del pensamiento liberal. Pero para que funcione el mercado como mano invisible, tiene que funcionar en una sociedad con principios morales. No, basta que haya una sociedad con una justicia realmente independiente y eficaz para que funcione una economía de mercado. Digamos, desde la época de Adam Smith, que es el que inventa la imagen de la mano invisible,
la sociedad se ha complicado enormemente. Ha habido un desarrollo, por ejemplo, tecnológico extraordinario que justifica en cierto modo y hasta cierto punto una cierta intromisión del Estado en la vida social. Sobre eso no hay ninguna duda y sobre eso los pensadores liberales fueron también absolutamente claros, ¿no? Entonces, mientras más se abra la sociedad a la participación múltiple de los miembros de esa sociedad en la vida económica, esa vida económica será más rica, será mejor, y eso hoy día pues hay demasiados ejemplos para poder negarlo, ¿no? O sea, lo de la mano invisible funciona en la esfera estrictamente económica, sin ninguna duda, y funciona muy bien y trae mucha prosperidad, pero la vida económica no está aislada, no se independiza de las otras formas de vida y por eso es muy importante la presencia de la ética, ¿no? Ahora, para que la mano invisible funcione, bastaría con que haya una justicia realmente independiente, que haya juicios, que haya jueces que sean realmente independientes, que sean eficientes, eficaces y que castiguen y sancionen los delitos. Bastaría con eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que tener jueces que sean capaces, que sean eficientes y que sean honestos, ¿no? Bueno, como ya se me acabó el cupo y no soy ningún pendejo, voy a lograr que me firme su libro. Muy bien. Luis Pendejo Eduardo, se mi dice nombre. en Ecuador en el mismo sentido que en el Perú o en ¿Qué el cosa? sentido mexicano. Pendejo, no, de tonto, de que no soy ningún... No, bueno, o sea, igual que en el Perú. Claro. Sí. No, porque en México no son, los pendejos no son tontos, son los vivos más bien, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Luis Eduardo. Luis Eduardo. Y en el libre mercado, mejor dicho, en el mercado libre, ¿en cuánto podría vender un libro autografiado de usted? Mire, uno de los grandes problemas pero eso ya nos llevaría a una larguísima disquisición. En las sociedades más libres y más prósperas no siempre se leen los mejores libros, a veces se leen los peores libros, ¿eh? Si usted ve la lista de libros de bestsellers De Harry Potter, en el New York Times, es para llorar. Yo me acuerdo que un ensayista norteamericano escribió una vez un ensayo sobre los 5 primeros libros más vendidos a lo largo de todo un año. Y esos 5 libros eran libros no de segunda, sino de tercera o cuarta categoría literaria. Sombras de Grey. O sea sí. que la prosperidad no garantiza el buen gusto literario, por desgracia. Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Un placer enorme. Bueno, ahora ya me puedo quitar esto. Sí.